¿Qué hay, amigos? ¿Qué andan haciendo? Pues ahora nos vamos a ir con esta cancioncita que se llama Vasos Vacíos. Esta canción yo la he visto en varios tutoriales diferentes y bueno, todos la tocan diferente. Aquí la vamos a tocar lo más similar a lo que es la original, ¿sí? Bueno, aquí vamos a aprender el rasgueo, los acordes y la técnica para que interpretes esta canción en tu guitarra. Ok, vámonos pues. Reggae pa' guitarra, reggae pa' guitarra y ska. Oh reggae, oh reggae. Y bueno, les recuerdo que yo tengo otra afinación en mi guitarra, pero como ya les había dicho, ahí les van a aparecer ya los acordes en afinación estándar, ¿sí? Para que ustedes en su guitarra que tienen afinación estándar ya la puedan interpretar esta canción y ya no enredarlos ni confundirlos con todo esto de que recórranse medio tono atrás, muevan en las llaves acá atrás y todo esto. Esta es otra afinación que yo tengo, pues, pero no es necesario que ustedes la tengan igual que yo, pues ya ustedes en su afinación estándar la van a poder interpretar sin ningún problema, ¿sí? Ahí les voy a pasar los acordes en afinación estándar, ¿sí? Y bueno, primero les voy a decir los acordes que lleva esta canción, ¿sí? Lleva dos cambios en lo que es la introducción y la letra, y ya después lo que es el coro, que es el segundo cambio, donde dice siempre habrá vasos vacíos o con agua de las... Ese es el coro, pues esa es la segunda parte de la canción, ¿sí? Entonces la primera parte lleva estos acordes. Sí, esta es la primera parte de la canción donde lleva la introducción y donde empieza a cantar. Ya esta va a ser la segunda parte, esos son los acordes ya de la segunda parte del coro, ¿sí? Sí, estos son todos los acordes que lleva la canción, ¿sí? Bueno, ahora les voy a decir cómo va la canción, ¿sí? Así es como se debe de escuchar. Les voy a decir cómo va el rasgueo de la canción, ¿sí? Fíjense cómo va el rasgueo. Primero lo que van a hacer es hacer un ahogado de arriba hacia abajo, así, ¿sí? Es decir, acá van a aflojar el acorde, van a hacer este acorde, sí, pero no lo van a dar así, sino se va a escuchar largo, sino que acá van a aflojar y van a bajar un acorde, sí, acá de este lado, aquí, pero cuando bajen van a dar el acorde pero flojo, o sea, con esta mano van a ahogar con la palma, vas a ahogar lo que es el sonido, o sea, vas a dar el acorde hacia abajo así, ¿sí? Y te vas a regresar dos veces, ¿sí? Así es como va a ir el rasgueo, uno hacia abajo, ahogado, y dos acordes hacia arriba. Así es como va a ser el rasgueo, ya nada más lo vas haciendo muchas veces, lo vas repitiendo y así es como lo vas a hacer, ¿sí? O sea, vas a hacer esto. Sí, cuando dé los acordes hacia arriba, o sea, en cuanto des el acorde acá, vas a aflojar. Sí, o sea, vas a tener apretado el acorde y vas a dar hacia arriba, entonces vas a aflojar luego. En cuanto des el acorde, aflojas acá para que se ahogue el sonido, sí, y hagas este efecto, sí, vas a hacer esto. Entonces así es como lo vas a hacer. Entrénalo porque si es un poco difícil, sí, entonces velo haciendo así.
de abajo hacia arriba, ¿sí? Velo haciendo. ¿Sí? Ya que lo tienes bien dominado, entonces ya lo vas a hacer juntos, ¿sí? Entonces vas a hacer el ahogado de arriba hacia abajo. Recuerda que con la palma de la mano vas a ahogar el sonido, ¿sí? Vas a hacer esto, te vas a regresar 2 veces con 2 acordes, ¿sí? Entonces ya lo vas a hacer, ya que lo tienes bien entrenado, ya vas aumentando lo que es la velocidad del acorde, ¿sí? Entonces vas a hacer esto. ¿Sí? Entonces ya que tienes bien entrenado el rasgueo, ya lo vas a hacer, ¿sí? Fíjate cómo lo vas a hacer, ya nomás vas aumentando la velocidad. Sí, así es como les tiene que salir el rasgueo, ¿sí? Entonces, entrénenlo porque sí es un poco difícil. Ya que lo tienen bien entrenado, entonces ya van a hacer lo que son los cambios de la canción. Recuerda que en esta mano vas a llevar lo que es el ritmo, ¿sí? Este ritmo no lo vas a soltar, ¿sí? Entonces, cuando empiezas a dar el ritmo, no lo vas a soltar para nada, para que puedas llevar el ritmo y puedas cantar la canción al mismo tiempo, o sea, la puedas interpretar, puedas tocar en la guitarra y puedas cantarla al mismo tiempo, ¿sí? Para que no te vayas a salir de lo que son los tiempos. Por eso vas a llevar el ritmo y no lo vas a soltar, ¿sí? Entonces, ya que llevas el ritmo, ya nada más vas a calcular lo que son los cambios, ¿sí? Porque son 4 cambios en cada acorde, ¿sí? O sea, son 4 tiempos en cada acorde, ¿sí? Entonces así es como vas a hacer los cambios. Vas a hacer esto: 1, 2, 3, 4. Sí, ya haces el cambio. 1, 2, 3, 4. Y vas haciendo el cambio acá en este acorde. 1, 2, 3, 4. Sí, ya te pasas acá. 1, 2, 3, 4. Sí, entonces ya rápido ya se va a escuchar así. Sí, el truco está en que no sueltes lo que es el ritmo, ¿sí? Tú ve haciendo lo que es este acorde. Sí, no lo sueltes, ya nada más vas calculando lo que son los cambios del acorde, ¿sí? Sí, bueno, esa es la primera parte de la canción, ¿sí? Donde dice... No sé bien qué día es hoy, solo sé que te vi salir y en 5 minutos perdí las letras para hablarte a vos, ¿sí? Y así la van a seguir interpretando, van a seguir cantando la letra y ya va a ser lo que es la segunda parte donde es el coro, ¿sí? Ya lo van a empezar acá en este lado. Siempre habrá vasos vacíos con agua de la ciudad. La nuestra es agua del río mezclada con mar.
¿sí? Y así es como van a hacer lo que es la segunda parte de la canción, ¿sí? Igual, no van a soltar el ritmo, ¿sí? El ritmo no lo van a soltar para nada. Entonces, ¿sí? Si se fijan, yo hago este acorde, ¿sí? Este acorde yo lo hago así, o sea, no lo hago así no lo hago así porque así va a estar más difícil que lo hagas. Te aconsejo que lo toques así, ¿sí? O sea, con un dedo pisa lo que son la segunda, la tercera y la cuarta, y con este dedo lo que es la quinta y la primera cuerda, ¿sí? Y así se te va a hacer más fácil, ¿sí? Hacerlo. Sí, entrénalo porque si es un poco difícil. Esta técnica es para guitarra eléctrica porque como el mango es más delgadito, están más pegaditas las cuerdas, entonces con un dedo pisas lo que son las tres cuerdas, ¿sí? Entonces entrénalo. Este acorde te recomiendo que lo toques, es mucho mejor y es mucho más fácil de que lo hagas así, ¿sí? Entonces ya que lo tienes entrenado este acorde que te acabo de mencionar, ya vas a empezar con lo que es el coro, ¿sí? Aquí. ¿Sí? Cuando te pases a este acorde, ¿sí? Que estás acá, van a ser 4 tiempos. Sí, ya terminas acá de hacer los tiempos y ya te pasas acá. ¿Sí? Ya vas a hacer esto. ¿Sí? Para que ya te pases a lo que es este acorde. Sí, para que no te vayas a confundir en los tiempos, tú vele calculando más o menos dónde va el cambio de la canción, porque es difícil contarlos. Sí, los tiempos es difícil contarlos, entonces tú vete midiendo, sí, vele calculando dónde es donde van a ir los cambios, sí, sobre todo en esta parte de lo que es el coro, sí, que empieces aquí. Ya cuando te pasas acá, aquí son menos acordes. Sí, aquí son 2 o 3 acordes. Sí, entonces vele calculando lo que son los tiempos de la canción, ¿no? Sí, porque es difícil contarlos. Tú vele calculando, sí, con los tiempos. Es un poco difícil, y tal vez complicado, pero ya entrenando la canción ya te va a salir igual que la original, sí, para que se escuche igualito a la original, sí, porque en otros tutoriales que he visto, pues sí la tocan de otra forma, no la tocan igual que la original, entonces así ya la vas a poder interpretar, ya solamente entrénala mucho y ya para que la puedas tocar igual que la original, ¿sí? Entonces así es como va a ir la canción y bueno, pues espero que me haya explicado bien. Sí, si no le entienden algo por ahí, me escriben y yo les respondo de volada, ¿ok? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video y que el reggae te acompañe. Bendiciones.